Cuando la palabra caballeros se le pasó a Eddie por la cabeza, trajo un nuevo impulso de rabia con ella. Era una palabra bastante importante para tipos que se habían cargado las gruesas e inofensivas gafas del dueño de una librería para luego sacarlo a la calle y aterrorizarlo. ¡Caballeros! ¡Puto con mala! Lo intentó con la puerta de la librería. Estaba cerrada, pero la cerradura no era demasiado complicada. La puerta vibraba en su jamba como un diente suelto. Al estar allí, ante la puerta empotrada, con la pinta, eso esperaba, de un tipo que tenía un especial interés en algún libro que había entrevisto dentro, Eddie empezó a aumentar la presión que ejercía sobre la cerradura, primero usando solo la mano puesta sobre el pomo, luego empujando con el hombro la puerta de una manera que esperaba que pareciese despreocupada. De todas formas, hay un 94% de posibilidades de que nadie te esté mirando. Esto es Nueva York, ¿no? ¿Puede decirme cómo llegar al ayuntamiento o me voy directamente a la mierda? Empujó con más fuerza. Le quedaba bastante hasta ejercer una presión máxima cuando se produjo un sonido seco y la puerta se abrió hacia adentro. Eddie entró sin dudarlo, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí. Luego volvió a cerrar la puerta. No se cerraba bien. Cogió un ejemplar de Cómo el Grinch robó la Navidad de la mesa de los niños, le arrancó la última página. De todas formas, nunca me había gustado cómo acaba pensó. La dobló en 3 pliegues y la metió en la abertura que quedaba entre la puerta y la jamba. Era suficiente para mantenerla cerrada. Luego echó un vistazo a su alrededor. El lugar estaba vacío y en aquel momento, con el sol tras los rascacielos de Westside sombrío, no se oía nada. Sí, que se oía algo. Un grito apagado procedente del fondo de la tienda. Precaución, hombres trabajando, pensó Eddie, y sintió un nuevo impulso de rabia. Esta vez fue más agudo. Tiró del asa de la bolsa del tesoro de Roland, luego se dirigió hacia la puerta del fondo, la que tenía el cartel de solo empleados. Antes de llegar allí, tuvo que bordear una pila desordenada de libros de bolsillo y un expositor giratorio tirado en el suelo, el típico de tienda de gasolinera al que se le puede dar medias vueltas y más vueltas. Calvin Torres había agarrado de él cuando los caballeros de Balazar lo habían llevado a empujones hacia la zona de almacenamiento. Eddie no lo había visto ocurrir, aunque no le hacía falta. La puerta del fondo no estaba cerrada con llave. Eddie sacó la pistola de Roland de la bolsa del tesoro y apartó esta última para poder abrirse paso en el momento crucial. Abrió la puerta de la sala de almacenamiento poco a poco, recordando dónde estaba la mesa de escritorio de Torre. Si lo veían, cargaría gritando a pleno pulmón. Según Roland, siempre había que gritar a pleno pulmón si te descubrían, así que sobresaltaba al enemigo durante 1 o 2 segundos y algunas veces 1 segundo o 2 marcaban una diferencia. Esta vez no hubo necesidad ni de gritar ni de cargar. Los hombres que estaban buscando se encontraban en la zona del despacho. Una vez más, sus sombras se proyectaban de forma grotesca y alargada sobre la pared que tenían a sus espaldas. Torre estaba sentado en la silla, aunque la silla ya no estaba detrás de la mesa del escritorio. La habían empujado hasta el hueco que quedaba entre 2 de las 3 archivadores. Sin las gafas, su agradable rostro parecía desnudo. Sus 2 visitantes se encontraban delante de él, lo que suponía que le estaban dando la espalda a Eddie. Torre podría haberlo visto, pero Torre estaba mirando. Estaba mirando a Jack Andolini y a George Biondi, concentrado exclusivamente en ellos. Al ver el terror evidente del hombre, otro de esos impulsos de rabia le pasó por la cabeza a Eddie. Había cierto tufo a gasolina en el aire, un olor que Eddie suponía que podría asustar incluso al más duro de los tenderos, sobre todo a uno que dirigía un imperio del papel. Junto al más alto de los 2 hombres, Andolini, había una librería
con vitrina de cristal de 1,5 metros de alto. La puerta se abrió de golpe. En el interior de la habitación había 4 o 5 estanterías de libros. Todos eran volúmenes envueltos en lo que parecían pulcros forros de plástico. Andolini sostenía un ejemplar en lo alto de una forma que le daba el ridículo aspecto de televendedor. El hombre más bajo, Biondi, sostenía de una forma parecida una jarra de cristal con un líquido de color ámbar. No había muchas dudas de lo que era. «Por favor, señor Andolini», dijo Torre. Hablaba con una voz humilde y temblorosa. «Por favor, es un libro muy valioso». «Por supuesto que lo es», confirmó Andolini. «Todos los que están en este armario lo son. Tengo entendido que posee una copia firmada por el autor de Ulises que tiene un valor de $26. «¿De qué va eso, Jack?», preguntó George Biondi. Parecía acostumbrado. «¿Qué clase de libro vale 26 de los grandes?» «No lo sé», respondió Andolini. «¿Por qué no nos lo cuenta, señor Torre? ¿O puedo llamarle Cal?» «Mi Ulises está en una caja fuerte», contestó Torre. «No está en venta». «Pero estos sí», añadió Andolini, «¿verdad? Y veo el número de 7500 escrito a lápiz en la solapa de este. No son 26 de los grandes, pero aún así es lo que cuesta un coche nuevo. Así que esto es lo que voy a hacer, Cal. ¿Me estás escuchando?» Eddie se estaba acercando y aunque luchó para permanecer en silencio, no hizo esfuerzo alguno por esconderse. Con todo, ninguno de ellos lo vio. ¿Él había sido tan estúpido cuando pertenecía a este mundo? ¿Así de vulnerable ante lo que ni siquiera era una emboscada propiamente dicha? Suponía que sí, lo había sido y que, con toda seguridad, Roland lo había aceptado a regañadientes. Estoy escuchando. Tienes algo que el señor Balazar desea tanto como tú quieres de tu ejemplar de Ulises, y aunque estos libros de la vitrina de cristal están técnicamente a la venta, apuesto a que vendes muy pocos, porque no puedes soportar separarte de ellos, al igual que no puedes soportar deshacerte de ese solar vacío. Así que esto es lo que va a ocurrir. George va a echar gasolina sobre ese libro con los 7500 marcados y yo voy a prenderle fuego. Luego voy a sacar otro libro del pequeño baúl del tesoro y voy a pedirle un compromiso oral de que venderás el Solar a Sombra Corporation a mediodía del 15 de julio. ¿Entendido? Si me haces ese compromiso oral, esta reunión llegará a su fin. Si no me haces ese compromiso oral, quemaré el segundo libro, luego el tercero, luego el cuarto. Después del cuarto, señor, creo que mi compañero aquí presente puede que pierda la paciencia. «Eres la puta hostia», exclamó George Biondi. Eddie estaba en ese momento lo suficientemente cerca para llegar a tocar el narigudo y aún así no lo veían. «En ese momento creo que echaremos gasolina dentro de tu pequeña vitrina de cristal y todos esos libros arde». Al final, Jack Andolini percibió el movimiento con el rabillo del ojo. Echó un vistazo por detrás de su compañero y vio a un joven mirándolos con ojos de color avellana y un rostro bastante moreno. El hombre llevaba algo que parecía la más antigua y enorme de las pistolas de juguete. Tenía que ser una pistola de juguete. «¿Quién coño?», empezó a decir Jack. Antes de que pudiera decir más, el rostro de Eddie Dean se iluminó de felicidad y buen ánimo, una expresión que le hizo parecer mucho más que hermoso y lo situó en el plano de lo bello. «George», exclamó. Era el tono de alguien que saluda a su viejo y mejor amigo después de una larga ausencia. «George Biondi. Tío, sigue siendo el rey de los picos de oro a este lado del Hudson. Me alegro de verte, tío». Existe cierto mecanismo en el animal humano que nos hace responder a los extraños que nos llaman por el nombre. Cuando la llamada pronunciada era afectuosa, nos sentimos casi obligados a responder con amabilidad. Pese a la situación en la que estaban allí, detrás, George Biondi, el narigudo, se volvió con una media sonrisa hacia la voz que lo había saludado con una familiaridad tan jovial.
En realidad, esa sonrisa seguía brillando cuando Eddie lo golpeó salvajemente con la culata de la pistola de Roland. Andolini tenía buena vista, pero no vio más que un borrón cuando la culata golpeó 3 veces. El primer golpe impactó entre los ojos de Biondi, el segundo en la ceja derecha y el tercero en el hueco de la sien del mismo lado. El primero de los 2 golpes emitió sonidos huecos y sordos. El último produjo un golpetazo suave y escalofriante. Biondi cayó como una saca de correos, con los ojos en blanco, los labios fruncidos de una forma inquietante que le daba aspecto de bebé con necesidad de lo que cuidarse. La jarra cayó de su mano laxa, golpeó contra el suelo de cemento y se hizo añicos. El olor a gasolina, de pronto, fue mucho más intenso, vívido y empalagoso. Eddie no le dio al socio de Biondi tiempo para reaccionar mientras el narigudo seguía retorciéndose en el suelo sobre la gasolina derramada y la jarra rota. Eddie estaba sobre Andolini, empujándolo hacia atrás. 7. Calvin Torre, que había empezado su vida con el nombre de Calvin Toren, no se sintió aliviado de inmediato. No tuvo esa sensación de «gracias a Dios estoy a salvo». Su primer pensamiento fue «ellos son malos, este nuevo es peor». Bajo la tenue luz del almacén, el recién llegado parecía emerger con su propia sombra ascendente y convertirse en una aparición de 3 metros de alto. Una sombra con unos globos oculares que ardían y se salían de las órbitas y una boca abierta que dejaba a la vista unas mandíbulas cubiertas con dientes blancos que prácticamente parecían colmillos. En una mano llevaba una pistola del tamaño de un trabuco, el tipo de arma que en las historias de aventuras del siglo XVII se llamaba máquina. Cogió a Andolini por el cuello de la camisa y la solapa de su chaqueta de chándal y lo tiró contra la pared. El matón se golpeó la cadera contra la vitrina de cristal y la derribó. Torre lanzó un grito de desesperación al que ninguno de los 2 hombres prestaron la mínima atención. El hombre de Balazar intentó escapar retorciéndose hacia la izquierda. El nuevo, el hombre chillón, con el pelo negro recogido, dejó que se moviera y a continuación le puso la zancadilla y se abalanzó sobre él y puso una rodilla sobre el pecho del matón. Le colocó el cañón del trabuco en el gollete. El matón volvió la cabeza intentando deshacerse de él. El nuevo se limitó a hundir el cañón aún más, con una voz ahogada que le hizo sonar como un pato de dibujos animados. El pistolero de Balazar dijo: «No me hagas reír, listillo. Eso no es una pistola de verdad». El nuevo, el que había aparecido con su propia sombra y se había vuelto tan alto como un gigante, sacó su máquina de debajo de la barbilla del matón, la martilló con el pulgar y la apuntó hacia el fondo de la zona de almacenamiento. Torre abrió la boca para decir algo. Dios lo sabe, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, se oyó un golpe ensordecedor, el ruido de un mortero disparado a 1,5 metros de distancia desde alguna desafortunada trinchera de un soldado estadounidense. Una llamarada deslumbrante de color amarillo salió disparada. El cañón de la máquina, sí. Pasado un instante, el cañón volvió a situarse debajo de la barbilla del matón. «¿Qué piensas ahora, Jack?», jadeó el nuevo. «¿Todavía crees que es de mentira? Te diré lo que pienso. La próxima vez que apriete el gatillo, tus sesos saldrán volando hacia Hoboken». 8. Eddie vio miedo en los ojos de Jack Andolini, pero no pánico. No le sorprendió. Había sido Jack Andolini quien le había echado el guante después de que hubiera salido mal lo de ser correo de cocaína procedente de Nassau.
Esta versión de él era más joven, 10 años más joven, pero no más guapo. Andolini, quien una vez había sido apodado feo con ganas por el gran sabio y evidente yonki Henry Dean, tenía la frente hundida de un hombre prehistórico a juego con la mandíbula prominente como el troglodita Ali Hope de las tiras cómicas. Tenía las manos tan enormes que parecían de caricatura y pelos en los nudillos. Parecía el tonto con ganas, además del feo con ganas, aunque no era en absoluto idiota. Los tontos no se las arreglaban para ascender hasta convertirse en la mano derecha de tipos como Enrico Balazar. Y aunque Jack no lo fuera, todavía en ese cuando lo sería en 1986. Cuando Eddie regresara en avión al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy con unos $200.000 de polvo blanco boliviano bajo la camisa. En ese mundo, en ese dónde y en ese cuándo, Andolini se habría convertido en el mariscal de campo de Hill Roch. En este mundo, Eddie pensó que era una oportunidad muy buena para retirarse temprano. De todo, a menos claro está que le saliera todo a la perfección. Eddie hundió más el cañón de la pistola bajo la barbilla de Andolini. El olor a gasolina y pólvora se palpaba con intensidad en el aire y por el momento era más intenso que el olor a libro. En algún lugar, entre las sombras, se oyó un silbido enrabietado que procedía de Sergio, el gato de la librería. Al parecer, Sergio no aprobaba los ruidos estruendosos en sus dominios. Andolini hizo un gesto de dolor y volvió la cabeza hacia la izquierda. «No, tío, está caliente». «No tan caliente como estarás tú dentro de 5 minutos a contar desde ahora», dijo Eddie. «Excepto si me escuchas, Jack. Las probabilidades que tienes de salir de esta son pequeñas, pero las tienes. ¿Vas a escucharme?» «No le conozco». «¿Cómo nos conoce usted?» Eddie sacó la pistola de debajo de la barbilla del feo con ganas y contempló el círculo rojo que se había dibujado donde había hecho presión el cañón del revólver de Roland. «Supongo que te dijera que tu K va a volver a reunirse conmigo dentro de 10 años y que serás engullido por las langostruosidades, que empezarán por esos pies metidos en esos mocasines de Gucci y que seguirán hacia arriba». Andolini no le creería, claro, al igual que no había creído que la vieja y enorme pistola de Roland funcionaba hasta que Eddie se lo había demostrado. Y en esta senda de la posibilidad, en este nivel de la torre, Andolini podía no ser engullido por las monstruosidades porque este mundo era diferente a todos los demás. Era el nivel 19 de la Torre Oscura. Eddie lo presentía. Más tarde pensaría sobre ello. Ahora no. En ese momento, el simple hecho de pensarlo resultaba difícil. Lo que quería en ese preciso instante era matar a esos 2 hombres, luego dirigirse hacia Brooklyn y cantarles las 40 al resto del Ted de Balazar. Eddie golpeó el cañón del revólver contra los pómulos prominentes de Andolini. Tuvo que reprimirse para no ensañarse con ese careto feo y Andolini se dio cuenta. Pestañeó y se humedeció los labios. Eddie seguía con la rodilla sobre el pecho del matón. Sentía cómo el tórax se hinchaba y se deshinchaba como un fuelle. «No has respondido a mis preguntas», dijo Eddie, «y para colmo tú me has hecho una a mí. Si vuelves a hacerlo, Jack, voy a usar el cañón de esta pistola para romperte la cara. Luego dispararé en una rótula y te convertiré en una pata chula de por vida. Luego puedo llenarte de plomo muchas partes del cuerpo y hacer que sigas siendo capaz de hablar. Y no te hagas el tonto conmigo, porque no eres tonto, salvo a la hora de escoger a tu jefe, y lo sé. Así que deja que te lo pregunte otra vez. ¿Vas a escucharme? ¿Qué alternativa tengo?» Moviéndose con la misma velocidad espectral y desdibujada que antes, Eddie le cruzó la cara a Andolini con la pistola de Roland. Se oyó un agudo crujido cuando el arma golpeó el pómulo. La sangre empezó a brotar de la fosa nasal derecha, que a Eddie le parecía del tamaño del túnel del Queen's Meadow. Andolini gritó de dolor. «Torre de pánico». Eddie volvió a hundir el cañón de la pistola en el gollete de Andolini, sin apartar la mirada de él. Eddie dijo:
No pierda de vista al otro, señor Torre. Si empieza a moverse, dígamelo. ¿Quién es usted?, preguntó Torre, casi gimoteando. Un amigo, el único que puede salvarle el pellejo. Ahora vigílelo y déjeme trabajar. Está bien. Eddie Dean volvió a centrar toda su atención en Andolini. He dejado fuera de combate a George, porque es estúpido aunque pudiera transmitir el mensaje que necesito que transmita. Él no se lo habría creído. ¿Y cómo va un hombre a convencer a otros de lo que no cree él mismo? En eso tiene razón, admitió Andolini. Tenía la vista levantada mirando a Eddie con una especie de fascinación aterrorizada, tal vez porque por fin veía a ese extraño de la pistola como lo que era realmente, por lo que Roland sabía lo que había sido desde el mismísimo principio, incluso cuando Eddie Dean no era más que un yonki con la tocha ensangrentada que temblaba mientras se desangraba de la heroína, y Jack Andolini estaba mirando a un pistolero ahora. «Puedes curarlo», respondió Eddie, «y aquí está el mensaje que quiero que transmitas. Torre es zona prohibida». Jack sacudió la cabeza. «Usted no lo entiende. Torre tiene algo que alguien quiere. Mi jefe ha prometido conseguírselo y mi jefe siempre cumple sus promesas, lo sé», dijo Eddie, «solo que esta vez no lo conseguirá y no será culpa suya, porque el señor Torre ha decidido que no va a vender el solar vacío del final de la calle a la Sombra Corporation. Va a venderlo al Ted Corporation, ¿entendido? Señor, no le conozco, pero conozco a mi jefe. No se detendrá. Sí lo hará, porque Torre no tendrá nada que vender. El solar ya no será suyo. Y ahora escucha incluso con más atención, Jack. Escucha como alguien capaz, no como un capullo. Con inteligencia, no como un tonto. Eddie se agachó. Jack alzó la vista y lo miró, fascinado por los ojos saltones con un iris de color avellana, el blanco inyectado en sangre y la boca salvajemente sonriente que en ese momento estaba a la distancia de un beso de la suya. El señor Calvin Torre se ha puesto bajo la protección de personas más poderosas y más duras de lo que tú podrías imaginar jamás, Jack. Personas que hacen que Il Roche parezca un niñato hippie de Woodstock con flores en el pelo. Tendrás que convencerlo de que no tiene nada que ganar si sigue extorsionando a Calvin Torre y puede perderlo todo. No puedo. En cuanto a ti, has de saber que este hombre lleva la marca de Gilead. Si vuelves a tocarlo alguna vez, si vuelves a poner ni siquiera que sea un pie en esta tienda, vendré a Brooklyn y mataré a tu mujer y a tus hijos. Luego encontraré a tus padres y los mataré. Después mataré a las hermanas de tu madre y a los hermanos de tu padre. Y a continuación mataré a tus abuelos, si es que siguen vivos. Así te reservaré. Sí, a ti te voy a reservar para el final. ¿Me crees? Jack Andolini siguió mirando la cara que tenía encima, los ojos inyectados en sangre, la boca sonriente y feroz, aunque en ese momento lo hacía con un horror que iba en aumento. El hecho era que sí lo creía, y fuera quien fuese, sabía bastante sobre Balazar y sobre el asunto que se traía entre manos. Sobre lo que se traía entre manos puede que supiera más que el mismísimo Andolini. «Hay más como nosotros», dijo Eddie, «y todos somos la misma cosa, protectores». Estuvo a punto de decir protectores de la rosa, de Calvin Torre. «Estaremos vigilando este lugar, estaremos vigilando la torre, estaremos vigilando a los amigos de Torre, a tipos como de Penot». Eddie vio como Andolini parpadeaba sorprendido al oír aquello y se sintió satisfecho. Cualquiera que venga aquí y se atreva simplemente a levantarle la voz a Torre morirá en nuestras manos después de que hayamos matado a toda su familia. Y esto va por George, por Simidretto, Trixpostino y también por tu hermano Claudio.
Andolini abrió los ojos de par en par con cada nombre, luego puso una mueca de dolor y los cerró durante un instante al oír el nombre de su hermano. Eddie sabía que tal vez había encontrado su punto flaco. Si Andolini lograba o no convencer a Balazar era otra cosa, pero en cierta forma eso ni siquiera importaba, pensó con frialdad. En cuanto Torre nos venda el solar, en realidad no importa lo que hagan, ¿no? ¿Cómo sabe tanto?, le preguntó Andolini. Eso no importa, tú transmite el mensaje. Dile a Balazar que le diga a sus amigos de sombra que el solar ya no está en venta. Para ellos ya no. Y dile que Torre está ahora bajo la protección de un tipo de Gilead que lleva unos calibres de envergadura. Unos... Me refiero a un tipo más duro que cualquiera con el que haya tratado Balazar con anterioridad, dijo Eddie, incluyendo la gente de Sombra Corporation. Dile que si insiste, habrá suficientes cadáveres en Brooklyn para llenar Grand Army Square. Y muchos de ellos serán de mujeres y niños. Convéncelo. Yo, tío, lo intentaré. Eddie se levantó. Luego retrocedió, se acuclilló sobre los charcos de gasolina y los cristales rotos esparcidos. George Biondi estaba empezando a moverse y susurraba algo con voz ronca. Eddie le hizo un gesto allá con el cañón de la pistola de Roland para ordenarle que se levantara. «Será mejor que lo intentes de todo, corazón», le advirtió. 9. Torres sirvió una taza de café solo para cada uno y a continuación se tomó la suya. Le temblaban muchísimo las manos, después de contemplar cómo Torre intentaba beber un par de veces y de pensar en un personaje que desactivaba explosivos en la película Danger UXB, que perdía los nervios. A Eddie le dio pena que se sirvió medio café de Torre en su taza. «Inténtelo ahora», dijo, y volvió a empujar la taza medio llena hacia el dueño de la librería. Torres se había vuelto a poner las gafas, pero una de las patillas se había torcido y le quedaban desequilibradas en la cara. Además tenía una fisura en la lente izquierda con forma de relámpago. Los dos hombres estaban en el mostrador de mármol. Torres se encontraba tras él. Eddie estaba apoyado sobre uno de los taburetes. Torre había llevado consigo el libro que Andolini había amenazado con quemar en primer lugar y lo dejó junto a la máquina de hacer café. Era como si no pudiera soportar tenerlo fuera de vista. Torre cogió la taza con la mano temblorosa. Eddie se fijó en que no llevaba anillos en ninguna de las dos manos y lo apuró. Eddie no lograba entender por qué el hombre prefería beber un café tan fuerte, pero Eddie, el verdadero buen sabor, era el de la crema de leche. Sobre todo para Eddie, después de los meses que había pasado en el mundo de Roland, o tal vez hubieran pasado años enteros, el café de Torre tenía un sabor tan intenso como el de la nata para montar. «¿Está mejor?», le preguntó Eddie. «Sí». Torre miró por la ventana, como si esperase el regreso de la limusina gris que se había alejado dando tumbos hacía tan solo unos minutos. Luego volvió a mirar a Eddie. Todavía estaba asustado del joven, pero el último resquicio de su categórico terror se había esfumado cuando Eddie volvió a guardar la pistola en lo que él llamaba la bolsa del tesoro de mi amigo. La bolsa estaba hecha de una piel incolora y curtida y se cerraba por la parte superior de unos lazos y no con cremallera. A Calvin Torre le parecía que el joven había guardado los aspectos más aterradores de su personalidad en la bolsa del tesoro junto con la pistola de dimensiones descomunales. Eso estaba bien, porque permitía a Torre creer que el muchacho se había marcado un farol al hablar de matar a toda la familia del matón, así como a los mismísimos matones. «¿Dónde está su colega de Penot hoy?», preguntó Eddie. «En el oncólogo». Hace 2 años, Aaron empezó a ver sangre en la taza del váter cuando se le revolvían las tripas. Si hubiera sido un hombre más joven, habría pensado, mierda, hemorroides, y se habría comprado un tubo de crema anti-hemorroidal. Cuando uno ha llegado a los 70, imagina lo peor. En su caso era malo, pero no terrible. El cáncer avanza despacio cuando llegas a la edad de Aaron.
Incluso la enfermedad maldita envejece. Es curioso pensarlo, ¿verdad? De cualquier forma, lo achicharraron con la radiación y dijeron que se había terminado, pero Aaron dice que no se le puede dar la espalda al cáncer. Vuelve cada 3 meses y es allí donde está. Me alegro. Es perro viejo, pero sigue siendo un luchador. Debería presentar a Aaron de Benoit a Jamie Jafford, pensó Eddie. Podrían jugar a los castillos en lugar de al ajedrez y contar historias sobre los días de la luna del chivo. Mientras tanto, Torre sonreía con tristeza. Se enderezó las gafas. Durante un instante permanecieron derechas y luego volvieron a torcerse. El hecho de que estuvieran torcidas era en cierta forma peor que la rotura. Le daba a Torre un ligero aspecto a loco indefensivo. Eres un luchador y yo soy un cobarde. Tal vez por eso somos amigos. Nuestros puntos flacos se compensan. Forman casi una totalidad. A lo mejor está siendo un poco duro consigo mismo, dijo Eddie. No creo. Mi psicólogo dice que alguien que quisiera saber cómo sería un hijo de un padre del tipo A y una madre del tipo B no tendría más que estudiar mi historial. También dice... Ruego me perdones, Calvin, pero me importa una mierda tu psicólogo. Tienes el solar del final de la calle y con eso me basta. Eso no es ningún mérito personal, respondió Calvin Torre con aire taciturno. Es como cogió el libro que había puesto junto a la máquina de hacer café y los otros que han amenazado con quemar. Es que tengo un problema con lo de desprenderme de las cosas. Cuando mi primera esposa dijo que quería el divorcio y yo le pregunté por qué, me contestó, porque cuando me casé contigo no me di cuenta. Pensaba que eras un hombre y resulta que eres una urraca. El solar no es como los libros, replicó Eddie. ¿Ah, sí? ¿De verdad lo cree? Torre lo estaba mirando fascinado. Cuando levantó su taza de café, Eddie se sintió complacido al ver que los temblores más violentos ya se habían remitido. ¿Tú no? Algunas veces sueño con ello, contestó Torre. En realidad no he estado allí desde que la charcutería de Tommy Graham quebró y yo pagué para que la derribaran. Y para que pusieran la valla, claro, que fue casi tan cara como los hombres de la bola del derribo. Sueño que allí hay un campo con flores, un campo de rosas, y en lugar de llegar solo hasta la primera avenida, se extiende hasta el infinito. Curioso sueño, ¿no? Eddie estaba seguro de que Calvin Torre en realidad había tenido esos sueños, aunque creyó ver algo más en esos ojos que se ocultaban tras las gafas rotas y torcidas. Creía que Torre estaba dejando que ese sueño ocultase los sueños que no contaba. Curioso, admitió Eddie. Creo que será mejor que me sirva otro trago de ese lodo. Luego garlaremos un poco. Torre sonrió y una vez más levantó el libro que Andolini había estado a punto de asar a la parrilla. Garlar. Por aquí eso se dice mucho. ¿Se dice? Ajá. Eddie alargó una mano. Déjeme verlo. Al principio Torre dudó y Eddie vio que el rostro del dueño de la librería se endureció durante unos instantes con una triste mezcla de emociones. Venga, Cal. No voy a limpiarme el culo con él. No, claro que no, lo siento. Y en ese momento Torre puso cara de sentirlo de verdad, la misma cara que pondría un alcohólico después de una borrachera especialmente destructiva. Es que hay determinados libros que son muy importantes para mí, y esta es una verdadera rareza. Se lo pasó a Eddie, quien miró la cubierta forrada de plástico y sintió cómo se le paraba el corazón. ¿Qué? Preguntó Torre, volvió a dejar la taza con un sonoro golpe. ¿Qué ocurre? Eddie no respondió. La ilustración de la tapa mostraba un pequeño edificio circular de madera con el tejado de ramas de pino. A un lado y de pie había un bravo indio vestido con pantalones de gamuza. Llevaba el torso descubierto y sostenía un tomahawk apoyado contra el pecho. Al fondo, una antigua locomotora de vapor avanzaba por la pradera, echando humo gris a un cielo azul. El título del libro era El Dogan. El autor era Benjamin Slimman Jr. Desde una gran distancia,
Torre le estaba preguntando si se iba a desmayar. Desde solo un poco más cerca, Eddie le contestó que no. Benjamin Slipman Jr. Ben Slipman el joven, en otras palabras, y... Apartó la rechoncha mano de Torre cuando éste intentó recuperar el libro. A continuación, Eddie utilizó su propio dedo para contar las letras del nombre del autor. Eran, claro está, 19.